entrevisté gente en el sector de educación a nivel estatal y se encontraba que no se conocía bien a bien qué significaba, qué eran los consejos, ¿no? Cuáles funciones tenían, qué atribuciones. Entonces era un bla bla bla, ¿no? Nada más. No solo entre los padres, sino entre las propias autoridades. Y en el caso de los consejos escolares, bien interesante, ¿no? Porque los papás dicen, bueno, sí, está la sociedad de padres de familia, ¿no? No estamos hablando de eso, ¿no? No estábamos en la junta, para eso es que a mí me convocaron a esta entrevista, me dijeron que viniera, pues sí, yo formo parte de la sociedad. Entonces, los mismos padres lo veían como algo como alienígena, como algo extraño, como algo, pues si ya existe la sociedad, pues el consejo que no es lo mismo, pues es lo mismo para que existía la duda de para qué de esta figura, ¿no? En junio, bueno, entonces terminamos el 2007 con un diagnóstico pues chista, ¿no? Vamos muy mal con los consejos, ¿no? Lo que decía la gente, que bueno, solo que está en papel, pues se sigue confirmando con experiencias. Digo, está el caso de Acude, que ha trabajado en Tlalpan y que ha ayudado a fomentar el consejo, ¿no? Y en una escuela de Tlalpan me parece que estaban trabajando. Entonces, cuando como hay sinergias entre sociedad civil y este tipo de estructura, bueno, pues parece que puede haber experiencias exitosas. Yo no digo que no haya consejos y consejos exitosos o participaciones exitosas en distintas partes de la República, pero en general lo que estábamos viendo es que no existía más que como una figura en ley, ¿no? Ahora es interesante porque el año pasado se vuelve a dar, bueno, desde que entra la nueva administración, otra vez los consejos, vamos a darles un nuevo auto, vamos a darles nuevos ríos. Entonces el año pasado se lanzan este nuevo acuerdo 535, que habla sobre ahora los lineamientos generales, más lineamientos, ¿no? Para los consejos. El año pasado a mí me invitan, yo tengo 2 hijos chiquitos, me invitan en la escuela, pues, en Montessori, me invitan a participar en el consejo escolar. Pues justamente dije, claro que sí, yo quiero estar adentro, entonces soy la presidenta del consejo escolar de la escuela de mis hijos, ¿no? Para conocer desde dentro cómo estaba funcionando la cosa, ¿no? Y lo interesante de esta nueva estructura, ¿no? Bueno, es la misma estructura, pero ahora le dotan de funciones, ¿no? Pues vamos a establecer comités específicos para la participación, ¿no? Entonces, porque antes se hablaba, bueno, pues que participen, que conozcan, ¿no? Pero, ya tengo 2 minutos, ahí no voy a poner, ¿no? Entonces tenemos ahora comités, ¿no? De lectura, protección civil y seguridad en las escuelas, impulso de la actividad física, actividades recreativas, desaliento de las prácticas que generan violencia entre pares, mejoramiento de la infraestructura, que no opera, por ejemplo, en las escuelas privadas, como Montessori de la Renta. De eso nos encargamos nosotros, ¿no? Punto. Entonces, pero todo lo demás que quieran participar, pues bienvenidos. Pues cuidado al medio ambiente y establecimiento del consumo escolar, que en este caso de la escuela donde están mis niños, es la buena alimentación como base de la salud. Les quiero contar que ha sido una monserga, y en una escuela altamente participativa, porque la filosofía Montessori es que el papá esté involucrado completamente en el desempeño de sus hijos. Se meten hasta la cocina, cómo estás emocionalmente, cómo estás, si estás con tu pareja, si estás divorciado, todo, porque todo eso tiene un impacto en la vida de los hijos. Entonces, yo ahí en esa escuela me siento como en mi casa, porque llego, platico, participo, te invitan a ver cómo trabajan los niños. Entonces ya esto para ellos ha sido como una chista, tengo que cumplir con esto, ¿no? Tengo que cumplir con esto porque la FEP está detrás de ellos, y en lo que convocan a las reuniones ya hay un calendario. Pues a mí me han estado hablando para que participe, de menos he participado en 4 reuniones muy formales, ¿no? Donde se constituyeron los comités y demás. Y les comento algo que me da pena, porque no me gustaría que me escuchara la directora de Montessori de mis hijos, porque es una tipaza, ¿no? Pero ella misma, que es filosofía Montessori, escuela privada, participan los niños, la del Valle, otro contexto socioeconómico, cultural, lo que quieras, por supuesto distinto al resto del país, ella misma a veces se siente como agobiada, ¿no? Porque existe esta estructura, ¿no? Porque hay que participar, porque dice, bueno, generalmente aquí los papás participan, pero hay papás que no me gusta convocar porque tengo que hacer, me quita tiempo de mi vida, de mi dirección de la escuela, de mis asuntos.
Entonces, si a ella, que es una persona súper incluyente con esta filosofía, le cuesta trabajo la estructura, ¿qué le costará a las escuelas públicas? Imagínense, ¿no? Entonces es como una estructura que no ha terminado, ¿no?, de cuajar en la práctica cotidiana de la escuela, y esto es mi mayor preocupación, ¿sí? Ahora con estos comités que ya tengo, creo que empiezan por el tiempo que voy a terminar, ¿no? Pero, ¿qué veo yo, no? Con estos 15 minutos rapidísimos, ¿cuáles son algunos de los retos para que estas estructuras funcionen, ¿no? Creo que se debe informar, y este tipo de foros lo hacen, ¿no? Aunque sigue siendo reducido el impacto, el alcance, porque somos pocos los que estamos en esto, ¿no? Es informar a la sociedad civil cuáles son las funciones que usan estas estructuras, sensibilizar padres de familias civiles sobre la importancia de su participación, que creo que eso no se ha hecho tanto, ¿no?, en la educación de los hijos, en las estructuras formales que ya existen. Se necesita evidentemente un trabajo de sensibilización con el docente y demás actores educativos, porque sigue habiendo mucha resistencia a que los papás participen, hay miedo todavía, ¿no?, de que se involucren en la educación de los hijos, ¿no?, pensando que van a retar las estructuras, que van a retar su trabajo, ¿no? Y en el caso específico de los consejos, bueno, yo sugeriría flexibilizar, ¿no?, esta operación y buscar que al menos haya en la escuela pues una estructura única y no dos, ¿no? O sea, mi propuesta desde que hice esta investigación en el 2007 era ¿por qué no funcionamos consejos escolares y gestión de padres de familia? ¿Por qué tenemos dos estructuras? Las cuestiones son políticas, ¿no? Y la respuesta es más política que nada. Pero desde ahí estamos como en el gran reto. Tenemos dos estructuras y podríamos bien haber dotado a las sesiones de más atribuciones. No se hizo por cuestiones políticas, pues ahora tienes dos cosas tratando de jalar al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues terminaría con eso. Muy bien, muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, tenemos la participación del doctor Marco Antonio Delgado. El doctor Delgado es doctor en educación por la Universidad de York, en Inglaterra, es miembro de ACUDE, del Observatorio Ciudadano de la Educación, y actualmente labora en la Universidad Iberoamericana. También es asesor de UNICEF para la educación e infancia temprana y obviamente ha publicado muchos libros y artículos del tema que nos ocupa también, pero también de muchos otros. Entonces le damos la palabra. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Yo les quiero platicar, ya me siento frustrado desde el principio, 15 minutos no me van a prestar, pero les quiero hacer un resumen rápido acerca de pues prácticamente 10 años de investigación sobre participación social, y lo voy a entrecruzar con una revisión mundial sobre lo que nos dice la literatura de participación social. Casi mundial, porque debo admitir que lo que no está incluido es Latinoamérica, entonces perdón, pero ese es el siguiente paso. Entonces les quiero decir que gracias, sí. Algo de lo que me ha llevado a esta preocupación de estudiar la participación social es que mucho de lo que sucede en el mundo, no solamente en nuestro país, es que se está impulsando cada vez más la participación social, pero no siempre está claro qué significa esto de la participación social. La definición no siempre está clara, los procesos no siempre están a la vista de todos, no sabemos cómo funciona, no sabemos en qué casos las cosas pueden funcionar bien, en qué casos las cosas pueden funcionar mal. Entonces un poco la idea es tratar de ir construyendo una teoría que nos permita entender estos procesos de la participación social y al mismo tiempo ir construyendo una definición de lo que es la participación social. Entonces, para poner las cosas fáciles, les quiero poner los dos extremos de la definición de participación social. Son el blanco y el negro, aunque en la realidad lo que existen son muchos grises intermedios, ¿no? Son lo que he llamado conceptos utilitarista y desarrollista, ¿no? Entonces, digamos que para ejemplificarlos, el utilitarista es más o menos el que utiliza la SEP en México. Lo que tenemos es una institución que convoca la participación social para que le ayudemos a cumplir los objetivos que se propuso la institución. Es decir, participar es ayúdame a hacer lo que yo te digo que tienes que hacer.
Ese es el concepto utilitarista, ¿no? O sea, un poco yo te puedo decir, bueno, mira, es por el bienestar de tus hijos, al final pues te va a beneficiar también, pero esto es lo que tienes que hacer, y ya como nos adelantaba Celia en estos últimos lineamientos, te digo exactamente lo que tienes que hacer en el tiempo en que lo tienes que hacer, y no te doy tiempo para que se te ocurra hacer absolutamente nada más, y además te pongo a un montón de gente que viene del sindicato para que vigile que no te metas porque no te tienes que meter. Entonces este es el concepto utilitarista. Del otro lado del espectro tenemos la definición desarrollista. Esta definición básicamente lo que ve es en la participación social una oportunidad para el aprendizaje. Una oportunidad para que todos los que participamos crezcamos, aprendamos y colaboremos en algo que nos une a todos, ¿no? Entonces, en esta oportunidad de aprendizaje, los que participan también obtienen cosas, y que si lo vemos desde este punto de vista de ganancias. ¿Y cuáles son estas ganancias? Bueno, algo de lo que les quiero decir, bueno, yo empecé a estudiar este tema desde la educación inicial, es que en esta educación inicial, cuando tiene que ver con los hijos pequeños, las decisiones que se toman acerca de qué sucede en la escuela, de cómo se cuida, de cuáles son las rutinas, de cuáles son los alimentos, son decisiones que claramente impactan mucho, ¿no? Lo que sucede en la vida. Esta relación es como muy clara. Lo que yo tengo que decir a la escuela y lo que la escuela me tiene que decir es algo muy importante, y se nota en esa relación. Y conforme los niños van creciendo y van cambiando de nivel educativo, pareciera que esta importancia se reduce, y entonces de repente nosotros también dejamos de darle importancia, pero un poco la llamada de atención sigue siendo tan importante lo que tenemos que decir. Otra cosa que nos da, digamos, el estudio de la participación social desde este espectro de la educación inicial es un tema que nada más voy a tocar de pasadita, pero que me parece indispensable que contemplemos. Tiene que ver con que muchos de estos servicios de educación inicial, algunos de ellos no son de educación, algunos de ellos son de atención a la infancia, algunos son de cuidado diario, han sido el resultado de la intervención de amplios movimientos sociales que demandan cierto tipo de servicios, que aspiran a cierto tipo de vida, y no está más que diga que estos movimientos sociales han sido relacionados con el feminismo, con la liberación de las mujeres y con la necesidad de dar oportunidades a la mujer para que pueda estudiar, para que pueda trabajar, para que pueda ser independiente, y esto solamente es posible si ayudamos, ¿no? Si descargamos, digamos, de esta responsabilidad histórica del cuidado de los niños solamente a las mujeres, y la asumimos entre todos. Entonces, mucho de la participación social, de la que no voy a hablar en este momento porque no tenemos tiempo, viene de los movimientos sociales y de la gran influencia que han tenido en delinear precisamente la creación y también la operación de muchos de estos servicios, ¿no? Es el caso en Inglaterra, en Finlandia, en México también existe este caso. En la gran mayoría de los países de Latinoamérica y de toda la Europa occidental. Bueno, entonces, ya lo había dicho. Otra de las cosas que les estaba diciendo es, bueno, ¿cuáles son las ganancias de los participantes? ¿En qué podemos pensar que quienes participan se pueden desarrollar? Bueno, la participación puede verse como una oportunidad para el aprendizaje y promotora de la democracia, porque los participantes deben aprender a escuchar, a expresarse en grupo, a tomar acuerdos basados en un bien común, respetarlos, y además, esto es muy importante, a relacionarse con las instituciones, a demandar que las instituciones cumplan, a exigir transparencia, y además saber cómo lo que ellos deciden tiene cierto margen de influencia en la realidad, en lo que pasa en estos lugares. Bueno, la participación social en la educación y en general con cualquier servicio gubernamental es un reflejo del estado de la democracia de la comunidad estudiantil, precisamente por esta razón, porque nos relacionamos con las instituciones, porque participamos en el destino de los recursos, en el planteamiento de los caminos. Esto es netamente el nivel de hacer
civilidad, ¿no? de la política, precisamente entendida como esto de hacer ciudadanía. Lo cual quiere decir, digo, yo sé que todo el mundo ya lo está pensando, que si no tenemos buena participación social en nuestras escuelas, pues es un reflejo de la democracia en nuestro país. Así que eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Es un desastre. Bueno, otra cosa importante que nos demuestra la investigación, y esto es súper interesante, es que los niños aprenden a participar también viendo cómo sus padres participan, ¿no? Porque tenemos esta visión de que quienes participan son los padres. Hasta el momento hemos excluido totalmente a los niños y tenemos algunas investigaciones donde se ve cómo los niños aprenden a participar, a pensar en el bien común, a organizarse como lo hacen sus padres, a resolver los conflictos que existen entre ellos y por supuesto también han aprendido a simular, a excluir, a agandallar y pues todo lo que hacemos los adultos. Entonces, eso se nos ha olvidado, ¿no? Pero cuando concebimos a la participación social como una oportunidad para el aprendizaje, nos damos cuenta de que esto sucede. Bueno, me voy a una parte de la revisión de la literatura que me parece interesante porque de repente sale mucho en este tipo de pláticas que tienen que ver con los obstáculos para la participación, ¿no? ¿Por qué no funcionan las cosas para la participación? Muchas de las cosas tienen que ver con algo que ya se mencionaba, ¿no? De ver precisamente a los ciudadanos como consumidores, como usuarios, ¿no? Y muchas veces lo que la política llama participación social se reduce al nivel de la consulta, que nos den sus opiniones, ¿no? Y entonces aquí no llegamos a toda esta parte de la deliberación, de la toma de acuerdos, del respeto de esos acuerdos, de la evaluación de lo que sucedió, ¿no? Entonces es una concepción, nos demuestra que hay concepciones distintas de todos estos pasos. Se ve desde la institución a la resistencia o a la desconfianza como apatía. Los padres no participan porque son muy apáticos, ¿no? Y lo que nos dice la investigación es que a veces los padres no participan porque no confían en las instituciones, porque no se les logra explicar lo significativo que puede ser su participación y porque en algunos casos ha habido historias de negligencia y de rechazo de las instituciones. Entonces, que se gane la confianza de la gente que va a participar no se logra necesariamente la primera convocatoria, se tienen que ganar la confianza precisamente a partir del trabajo que realizan, ¿no? Hay otro punto importante que es que desde las instituciones a veces se ignora el uso de las redes informales que existen ya en las comunidades donde se opera. El ejemplo típico es el de las comunidades indígenas que tienen una organización comunitaria bastante fuerte, bien delimitada, y entonces cuando les decimos en el Consejo de Participación Social tiene que participar este número de personas haciendo este número de funciones, simplemente no checa con lo que la gente está acostumbrada a hacer y lo que quiere es comunidad para ellos. Por ejemplo, en un estudio de caso, la gente que participaba en un preescolar no tenía niños y algunos de los que tenían niños los tenían en otro nivel educativo. Entonces no checa con la lógica de la institución, pero es completamente lógico desde el punto de vista de las comunidades que piensan que los niños son responsabilidad de todos. Y entonces nos vemos aquí algunas de las dificultades precisamente de entender estas cosas. Bueno, otras de las cosas son los tiempos institucionales y los tiempos comunitarios, que ya nos estaba adelantando Arce, ¿no? Nos demuestra la investigación que para que la gente pueda trabajar en grupo, para que lleguemos a este nivel de toma de decisiones, de pensar en el bien común, de respetar los acuerdos, necesitamos tiempo para conformar estas redes. Entonces, usualmente cuando termina el año escolar es cuando más o menos están avanzando las cosas, cuando más o menos nos vamos conformando como un equipo, y entonces es el momento de cambiarlos, ¿no? Entonces, estos tiempos que necesitamos en cada uno de los lugares para poder conformarnos son distintos y eso dificulta que funcione. Las prioridades que tenemos las instituciones y quienes participamos suelen ser distintas también por esta necesidad de conformarnos en estas redes informales, de tenernos confianza, de poder llegar a un nivel de comunicación, hace que la prioridad para las personas que participan, ¿no?, primero que nada sea establecerse socialmente. Entonces inician con una serie de cuestiones sociales, vamos a conocernos, vamos a tener la confianza, vamos a organizar un desayuno, mientras que la escuela ya quiere que estén tomando las decisiones sobre cualquier otro tipo de cosas y todavía no nos conocemos, y entonces las prioridades que tenemos son completamente distintas, ¿no? Y
Por supuesto, si no damos un espacio para ver las necesidades e intereses de la comunidad, lo que hacemos es ignorar completamente las necesidades de las personas que están participando. La otra tiene que ver con la definición de participantes y sus funciones poco flexibles. Justamente el ejemplo que nos dio Arsenio, ¿no? Ahora con este nuevo lineamiento de los consejos de participación social, donde se le dice a la gente qué tiene que hacer, en qué fechas y de qué formas, pues justamente es algo de lo que dificulta que exista una participación social. Ahora bien, entre las recomendaciones, la participación social no debe limitarse a padres. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos lugares está bastante documentado cómo esta organización directa, esta relación que existe entre los maestros y las personas de la comunidad, particularmente en zonas pequeñas, en áreas rurales, tiene ciertos ingredientes, digamos, de poder. Siempre hay relaciones de poder entre las instituciones y los participantes. Y cuando alguien puede reprobar o no a mi hijo, entonces a lo mejor yo me abstengo de decir cierto tipo de críticas, pero cuando participan otras personas que no tendrían que verse directamente dañadas por una decisión, entonces tenemos la facilidad de que el diálogo fluya, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que las personas que participan no sean exclusivamente los padres, no sean exclusivamente, si quieren verlo así, los usuarios, ¿no? La participación debe convocarse con un plan de educación y desarrollo. Esto quiere decir que para la participación social debe invertirse, cuesta. Si lo que quiere el gobierno es ahorrarse recursos, particularmente en la infraestructura y la limpieza de las escuelas, pues esto no va a funcionar. O sea, si llegamos sin este plan de educación y desarrollo para las personas que participan, pues muy difícilmente va a funcionar. La otra, bueno, es involucrar a niños y niñas en los procesos de participación. No esperemos a que crezcan para enseñarles a participar. Si se aprende participando, los podemos involucrar directamente en las acciones de participación que se llevan a cabo ya en la escuela. Esto nos lleva a pensar que la participación es un proceso, no es un evento, no es la kermés, no es la recolección, es un proceso en donde empieza por un diagnóstico, en donde vemos estas necesidades, tanto de la institución como de los participantes, en donde intervenimos juntos en la planeación, en donde intervenimos juntos en la operación y en donde intervenimos juntos en la evaluación. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que necesitamos tiempo y acompañamiento para consolidar prácticas de participación. Necesitamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestros consejos, cómo estamos actuando, que tiene que ver con todo esto que he venido diciendo de cómo aprendemos a tomar acuerdos, de cómo aprendemos a intercambiarnos y a tomar decisiones, ¿no? Y además a respetarlas, ¿no? Se trata de democratizar ambientes escolares. Y esto va de acuerdo, ¿no? con la lógica pedagógica que actualmente se quiere impulsar, por lo menos en papel, ¿no? De la construcción de ambientes de aprendizaje basados en el diálogo, en el trabajo en equipo, en la consideración de los intereses de los alumnos. Quiere decir que los objetivos de aprendizaje y desarrollo que la escuela promueve tienen que ser coherentes entre los niños, entre los miembros de la comunidad, entre las familias y por supuesto entre los docentes. Ya no estoy hablando porque a mí el tiempo se va a acabar. Bueno, entonces digamos que este es el punto, que la última parte, la de evaluación, también es muy importante, porque casi siempre tendemos a evaluar las metas institucionales. Y lo que nos sugiere la literatura es que también se evalúe el funcionamiento de las instituciones y el desempeño de los funcionarios públicos. La verdad que esa no está pensada actualmente en nuestras reglas. Bueno, nada más me toma tiempo rapidísimo para hacer un breve comercial. Estos casi nunca los veo porque están en inglés, pero todo lo que les he dicho está concentrado en dos libros que están aquí en inglés y en la siguiente, para que no me digan que nada más hablo en inglés, que nada más escribimos en inglés, las invito a revisar estas dos páginas electrónicas. Hay mucho material de participación social, tanto en la página de ACUDE como en la página de Observatorio Ciudadano de la Educación. El que viene representado ahí es un libro que salió en el 2008, precisamente en Observatorio Ciudadano de la Educación, y las páginas tanto de ACUDE como de Observatorio, donde van a encontrar mucho material de participación social. Muy gracias. Muy bien, muchísimas gracias.
verse reflejado en el espejo de la realidad es un poquito complicado. Me dejó muy inquieto la lámina en la que decía que la participación social en educación es un reflejo de la democracia que tenemos. Y luego decir que la participación social en educación, la dificultad para llevarla a cabo, como decía Arcelia, también es algo muy, muy complicado. En fin, creo que parte de estas preocupaciones se reflejan en las preguntas que han llegado acá, y a la cual hay 3 que no tienen identificado exactamente a quiénes van. Entonces creo que serían preguntas para todos ustedes. Entonces yo les pediría que por favor las tomaran nota y las respondiesen. Y luego hay preguntas personalizadas que también se las haré llegar. Las preguntas generales. Dice: la participación social dependerá de la cultura, concepción y costumbres de cada sociedad, como decíamos.